Esta historia la tocamos parcialmente en el video anterior. Sin embargo, por petición de muchos de ustedes, hoy ha llegado el momento de que la conozcas como nunca antes te la habían contado. Presta atención. David había sido coronado como rey de Israel, tenía 30 años cuando inició su mandato en Hebrón, el reino de Judá, en el cual gobernaría por 7 años y 6 meses antes de convertirse en el rey absoluto de todo Israel, donde reinaría por otros 33 años. A pesar de ser el rey que unificó a las 12 tribus, estableció a Jerusalén como capital, afianzó la alianza con Dios y extendió las fronteras del reino derrotando a los pueblos que por siglos afligieron a los israelitas, David también cometió varios errores, y uno de los más graves y con el cual se desencadenaría la oleada de violencia que asolaría a su propia familia fue el siguiente. Llegada la primavera, temporada en que los reyes salían de campaña, el rey David decidió quedarse en Jerusalén, enviando en su lugar únicamente a su general Joab para comandar a su ejército en el asedio y conquista de la ciudad de Rabá, capital de los amonitas. Y aconteció que una tarde, estando el rey caminando por la azotea del palacio, un peculiar suceso llamó su atención. Desde allí pudo divisar a una hermosa y joven mujer que se estaba bañando, y era tan atractiva que éste inmediatamente la mandó a llamar. Se trataba de Betsabé, la esposa de uno de los hombres de renombre del ejército del rey, Urías el hitita. Y sucedió que acostándose con ella, la mujer quedó embarazada, y al poco tiempo ésta le informó a David. No obstante, ante la nueva y preocupante noticia, el rey ideó una audaz artimaña para encubrir su pecado. Haciendo que enviaran de vuelta a Urías del campo de batalla, le dio la instrucción de que pasara unos días en su propia casa en compañía de su esposa, para que en consecuencia estuviera con ella y el hijo pasase como suyo. Pero como Urías era un hombre honorable, no consideró justo de su parte pasar una noche en la comodidad de sus aposentos junto a su amada esposa, siendo que sus compañeros seguían aún en el campo de batalla. Pero al día siguiente, al enterarse de aquello, el rey David, como segunda medida, intentó emborracharlo al invitarle a un banquete celebrado en palacio, y que de esta forma, al anochecer, Urías no tuviera otra opción que pasar la noche en su propia casa. Pero nuevamente, Urías desobedeció y su honradez le costaría la vida. Porque finalmente David, al ver frustrado su plan, le hizo regresar al campo de batalla llevando consigo un tétrico mensaje por escrito para el general. Sin saberlo, Urías mismo había sido el mensajero de su orden de ejecución. Pongan a Urías al frente de la batalla donde la lucha es más dura, luego déjenlo solo para que lo hieran y muera. Fue la orden escrita que enviaría David al general del ejército, y como éste ya había sitiado la ciudad, llegada la siguiente confrontación, colocó a Urías junto a los soldados de la primera fila, donde sabía que chocarían directamente contra los defensores más aguerridos de la ciudad, y entre los oficiales de David que cayeron ese día, murió también Urías en la batalla. Sin embargo, pese a que era una regla militar evitar acercarse demasiado a los muros de una ciudad que estaba siendo sitiada, al momento de enviar al rey el informe sobre los detalles de la batalla, Joab, el general del ejército, dio al mensajero la siguiente instrucción. Si el rey se llegase a enojar y te pregunta, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No saben acaso lo que suelen arrojar desde la muralla? Entonces tú le dirás, también ha muerto Urías el hitita. Y tal como Joab lo ordenó, la noticia llegó a David. La espada devora sin discriminar. Dile a Joab que no se aflija por lo que ha pasado y que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla por completo. Fueron las palabras con las que David envió de vuelta al mensajero tras haber recibido la grata noticia de que tal artimaña había salido exitosa, y tras esto mandó a llamar a Betsabé y la hizo su esposa cuando ésta hubo terminado el luto por su marido fallecido. No obstante, hubo alguien a quien David no pudo burlar y estuvo observándolo en todo momento. Tras todo lo que había acontecido con Urías y su esposa, Dios envió al profeta Natán a darle un mensaje a David, y este, yendo ante el rey, le contó la siguiente historia. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita.
Él la había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Sin embargo, vino uno del camino al hombre rico y este no quiso tomar de sus propias ovejas y vacas como un guisado para el caminante que había venido a él. Por el contrario, tomó la única oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el visitante. Al escuchar esto, el rey David se enojó tanto que dijo: tan cierto como que vive el Señor, que el que tal hizo merece la muerte y debe pagar la corderita por 4 veces su precio, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Pues bien, respondió el profeta, ese hombre eres tú, David. Y así te dice el Señor: yo te elegí para que fueras el rey de Israel, te libré de Saúl, dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y de Judá. Y como si no fuera suficiente te habría dado aún más. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por eso tu familia jamás tendrá paz. Traeré el desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo será a la vista de todo Israel. Si disfrutas de estos relatos y te gustaría que hiciéramos la continuación o abarcáramos más de estas historias bíblicas, déjanos saberlo en los comentarios y si hay una en particular que te gustaría que narráramos, siéntete en confianza de proponerlo. Recuerda que ya está habilitada la opción de miembros para apoyar al canal, y si el video ha sido de tu agrado, por favor dale pulgar arriba y suscríbete activando la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras nuevas actualizaciones. Gracias y hasta la próxima.